Hola nuevamente a un nuevo video. Yo soy Tito Mayer. Pues vamos a seguir todavía subiendo videos de futbolistas que han dejado huella dentro del Barcelona, que han hecho historia dentro del club. Hoy vamos a hablar de un grande, de un mexicano, el cual creo que su buen fútbol lo llevó a grandes equipos en Europa. Y pues cómo no hablar, ¿no?, de Rafa Márquez, número 4, el Kaiser mexicano, nuestro capitán. Pues pónganse cómodos, ¿no? Prepárense su tacita de café. Yo ya tengo el mío. Es un café hecho aquí en Oaxaca, un café delicioso. Y pues tómense también el suyo, un tecito, algo refrescante para ponernos en confianza y poder hablar de Rafita Márquez. Pues Rafa Márquez inicia su carrera en el Atlas de Guadalajara. Ahí comienza una trayectoria que lo llevaría al éxito. En el Mundial de las Confederaciones es ahí donde pega el brinco que iba a catapultar toda su carrera. Su juego aéreo, sus salidas que tenía, los pases que se aventaba atrás de medio campo, conjugaba perfectamente con un jugador el cual necesitaba en ese tiempo el equipo del Mónaco. Se gana el respeto. Su paso por el Mónaco es breve, aún así ganando un título, ganando una copa. Son 4 temporadas en las cuales está él en el equipo francés, y pues no lo hace nada mal, porque ahí es donde llama la atención a los directivos, a la gente del Barcelona, y lo que pudo hacer Rafa en el Mónaco, que lo llevó a la élite mundial, ¿no? Futbolísticamente, él ficha al Mónaco por $6 millones, una cifra moderada, pero bueno, donde realmente él se vuelve una estrella es dentro del equipo culé. Ahí comienza una trayectoria. Venía el equipo culé, venía donde Frank Rijkaard estaba creando un nuevo equipo con grandes fichajes. Recordemos que en ese tiempo pues ya venía Ronaldinho. Él es un antes y un después del club en la llegada de Ronaldinho, y hacen una estructura bastante fuerte dentro del club para que nuevamente este equipo con historia pues volviera a ser el mismo de antes. Empiezan a contratar gente, venía por ahí un chavito, ¿no?, recién iniciado, que era Messi, con unas estrellas ya consolidadas. Dentro de ellas era ya Rafa Márquez. Rafa Márquez en ese tiempo ya era un ícono del club, ya era alguien importante en la defensa con Carles Puyol. Y bueno, pues Rafa pues llega en el verano del 2003, debuta el 3 de septiembre del mismo año. El 9 de noviembre, marca su primer gol ante el Betis. Su primera temporada pues no llega a ser muy buena, no llega a ser demasiado buena como se esperaba, pero estaba bien. Era un equipo nuevo, era un equipo que se estaba conociendo, que se estaban integrando los jugadores, que empezaba de nuevo a brillar, y queda en la tercera posición. Ya con Rafita Márquez en la defensa, con Carles Puyol, con un Iniesta, un Xavi en el medio campo, un Ronaldinho ya empezando a hacer magia, pues ya empezaba a sonar bastante nuevamente el Barcelona. Se los comenté en el video pasado. Yo, si bien es cierto, algo que a mí me llamó mucho los colores del Barça fue el saber que Diego Armando Maradona estuvo dentro del club, pero donde a mí me estalla, ¿no?, la emoción y el querer ser hincha del Barça, es ahí donde es cuando llega Rafa Márquez al club, un mexicano
por primera vez dentro del Barcelona. Lo mismo pasa cuando llega Hugo Sánchez al Real Madrid. Creo que mucha gente mexicana empieza a ir a los colores merengues por lo mismo, que teníamos un referente dentro de las filas del Real Madrid. Llega Rafa Márquez temporadas o muchos años después y empieza la afición mexicana a voltear a ver al Barcelona. Mucha gente, creo yo, que se vuelve hincha a partir de ese momento. El juego de Rafa Márquez era espectacular, ya empezaba un cuadro demasiado bueno, un cuadro en el cual pues empezaba ya a ganar títulos. Al siguiente torneo, pues bueno, ya ganaba su primer título el 17 de mayo del 2005, ya empezaba a ganar su primer título como culé. Esa temporada yo creo que fue histórica para él, fue histórica para México, el ver por primera vez a un mexicano en las filas del Barça y levantar la liga. Algo que, si bien es cierto, es una liga en el cual pues tiene probablemente tres referentes muy fuertes: el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero no siempre ha sido así, ¿no? Recordemos que la primera temporada donde llega Rafa Márquez, el campeón es el Valencia. Entonces el caminar de Rafa no iba a ser nada sencillo, ya que el Barça anteriormente venía de temporadas tristes, de temporadas lamentables, donde la afición ya estaba muy enojada, donde pedía la salida de jugadores, donde pedía la salida de los directivos. Ya venía algo que no se hubiese visto en una afición tan grande como es la del Barça, ¿no? Entonces su caminar por el Barça de Rafa pues empezaba a ser bastante interesante. Llega la primera liga y tenía todavía que recorrer Copa, Supercopa, Champions, ¿no? El aguantar los nuevos refuerzos, los nuevos estrategas que venían, porque donde a mí y donde yo tengo, híjoles, como que el despunte es con Frank Rijkaard. Para mí es algo que el DT visiona bien el cuadro que él quería y agarra de la Masía gente que venía atrás empujando fuerte. Ya lo hemos dicho, venía Bussi, venía Xavi, venía Iniesta, venía Carles Puyol, venía gente, ya venía Messi, venía gente empujando demasiado fuerte. Lo que se ha caracterizado el Barça es por traer gente muy joven desde la Masía, formarlos, crearlos y llegar al primer equipo. Eso es lo que creo que es algo muy del Barça, ¿no? La Masía a nivel mundial creo que es única, pocos, y Rafa lo tenía impregnado en la piel, porque también en esos años el Atlas de México, los Pumas de la UNAM de México eran equipos que sacaban muchos canteranos, sacaban jugadores canteranos, sacaban jugadores muy buenos, en el cual pues les permitía poderlos vender al extranjero o a los primeros equipos. Y dentro de ellos pues está Rafa Márquez con el Atlas. El Atlas sacó, creo que era de los únicos en el año 99, 2000, un poco atrás del 99, 98, 96, era de los únicos clubes que sacaban porteros. Hoy en día ya es muy difícil, ya nos ha costado muchísimo trabajo aquí en México poder tener lo que en su momento fue los Pumas y lo que en su momento fue
el Atlas. Entonces creo que Rafita sabía en dónde estaba y por eso cae demasiado bien la llegada de Rafa al Barça. Era algo que iba a ser histórico para todos también nuevamente. Ver por primera vez a un mexicano jugando la final de la Champions y ganándola 2-1 al Arsenal. Un Arsenal lleno de estrellas, ¿no? Venía Henry, que posteriormente se iba a convertir en jugador también del Barcelona, que iban a hacer grandes cosas junto con Eto'o, con Ronaldinho, con Rafa, ¿no? Esos pases, si podemos ver los videos, por ahí vamos a dejar algunos videos, vamos a dejar algunas imágenes, esos traslados antes de media cancha, exacto, al pie de Ronaldinho, por la banda izquierda, haciendo magia, Eto'o, Henry, esperando la bola para poder marcar. Era un juego demasiado hermoso. Después llegaría el famoso tiki-taka, pero eso llegaría con Pep. Mientras, con Frank, las cosas se hicieron perfectamente bien. Él empezó a crear un equipo para que esto ya no volviera a ser el mismo Barça de hace unos años atrás. Esa Champions que se juega contra el Arsenal, híjoles, yo me tocó verla, me tocó ver por primera vez a Rafa levantar la orejona, un jugador de la CONCACAF, de la selección, verlo en esa élite era fantástico, o sea, creo que todo el mundo también decidió ser defensa, también querían ser unos Ronaldinhos, el famoso látigo que él tenía, todo el mundo en esos años lo practicaba los juegos aéreos, los juegos, el cambio de juego perfecto que tenía. Yo creo que marca una historia bastante fuerte dentro del fútbol español, porque también le da una competencia abismal al Real Madrid, el cual pues se catalogaba como el rey de España, después de ganar tantos títulos, con en sus filas lleno de estrellas, ¿no? Los famosos galácticos, poderles ganar en su campo, poderles ganar esos clásicos, pues era algo pues hermoso, porque yo veía cuando Rafa barría a Ronaldo, barría a David Beckham, el tú por tú con Zizou, el que pudiera catalogarse al mismo, como que el mismo nivel con un Roberto Carlos, pues yo creo que a cualquier mexicano nos hacía ilusión verlo jugar a estos niveles. Cuando él llegaba a México, pues bueno, creo que la diferencia era abismal. La defensa de la selección mexicana estaba muy bien protegida por la capacidad que tenía Márquez, el liderazgo que ya empezaba a tener dentro del campo, esa fuerza, ese ímpetu, el ir por el balón sin achicarse, entrarle con la cabeza, una buena barrida, un hombro con hombro. Pues bueno, era un jugador demasiado duro, muy inteligente, una visión de campo fantástica, que hoy en día pues es el que tendría que partir de ahí, ¿no? Un central, empezar a agarrar la pelota y empezar a repartir la bola para poder llegar al otro lado. Pues bueno, pues aquí Rafa a veces se saltaba a los medios y con esos trazos fenomenales pues llegábamos al gol rápido y sencillo. Yo creo que todo jugador de fútbol tiene sus altas y sus bajas, y pues de Rafa iba a ser lo mismo.
Lamentablemente vendría la temporada 2007-2008, donde iba a tener un declive futbolístico bastante fuerte. Las lesiones empezaban ya a empezar a resaltar evidentemente en su cuerpo, sobre todo en las rodillas. Ahí empezaba ya un malestar en el cual, pues a esos niveles, la competencia es demasiado fuerte, demasiado pareja. Si tú no te pones al nivel, van a venir o dos refuerzos más fuertes o dos canteranos más fuertes que pueden ganarse la titularidad, que fue lo que hizo Márquez en su momento, ganarse una titularidad y aferrársela a él. Hace una dupla bastante buena con Gabriel Milito, en la cual pues ya estaba la ausencia de Carles Puyol por lo mismo, por unas lesiones que también traía Carles, que lo hace retirarse muy joven. Pero bueno, esa dupla que tiene con Milito, creo que es una de las defensas bastante posicionadas, ¿no? Jugadores, un argentino, el otro mexicano, unos jugadores americanos, un equipo español, pues era algo como que no muy, que se podía ver, ¿no? Podemos recordar la defensa del Madrid, puro español, probablemente a lo mejor un Roberto Carlos por derecha o por izquierda, pero de ahí, pues yo creo que estaba Sergio Ramos, Fernando Hierro, ¿no? O sea, puro español. Y aquí en el Barça, pues fue todo lo contrario. Creo que el Barça tiene no sé, como que un fetiche con los jugadores brasileños, argentinos, porque pues la mayoría llegan a ser fichajes sudamericanos. Y pues bueno, Rafita representando bastante bien a México, ¿no? Pues para estas horas yo creo que sí los voy a invitar a darse un sorbo de cafecito. Creo que el olor del café es bastante rico y refrescante, ¿no? Pues con permiso. Tenemos que refrescar un poquito la garganta para poder seguir con esta historia fantástica de nuestro Kaiser mexicano, en el cual pues a mí me llena mucho de orgullo el saber que él hizo muy buenas cosas y dejando a México en muy alto, un referente bastante fuerte en las filas del Barça, en la defensa, un jugador que dejó huella. Si podemos ir a Barcelona y hacer una encuesta de los mejores defensas, yo estoy segurísimo que Rafa va a sonar. Rafa va a estar seguro en el top 5 o probablemente en el top 10, pero yo creo y lo posiciono en el top 5 de los mejores defensas que ha tenido el Barcelona. Con esa lesión que llega a tener Rafa en este declive, pues también se ve bastante, es lo que yo les comento, la figura de Rafa ya era muy importante dentro del campo. O sea, imponía la presencia, imponía la calidad, imponía la elegancia de jugadores que hoy lamentablemente ya no podemos ver. Por ahí ha de haber todavía uno que pueda salir jugando con los pies, que pueda trazar un balón perfecto, que pueda hacer un cambio de juego, que pueda ir a portería a rematar como remataba Rafita, que se alzaba bien, que metía goles, que era un buen tirador de tiros libres, de tiros a distancia. Híjoles, difícilmente hoy vemos un defensa con estas cualidades que tenía Rafa. Por eso lo hacía único. Pues en esa temporada, pues con la ausencia de Rafa, pues el equipo acaba en tercer lugar nuevamente, ¿no? Es una temporada no muy buena por tantas lesiones que empezaba a dejar en sus jugadores dentro del campo, y la rodilla pues era lo que empezaba a lastimarle
más a Rafita. En el 2007 llega una noticia sorprendente para todos, porque Rafa llega a ser nominado como jugador del año para la FIFA. Para que tú llegues a tener una nominación de esta índole, donde solamente íconos del fútbol, estrellas que han pasado por diversos equipos, es porque tus temporadas anteriores o esa temporada tuvo que haberte marcado muchísimo. Tuvo que el jugador tuvo que sobresalir por muchos más, y el hecho de que a Rafa se le haya considerado o haya sido nominado, pues hablamos de algo fuerte, de algo que Rafa nunca dejó de hacer dentro y fuera del campo. Ese profesionalismo que él se le caracterizaba empezaba a dar frutos, y con esta nominación que él recibe por parte de la FIFA, pues era un premio al gran trayecto, al gran esfuerzo que ya empezaba a tener Rafa dentro del campo, un ícono culé, el cual pues a mí me gustaría mucho. Por ahí se veía un Héctor Moreno que probablemente podía haber seguido los pasos de Rafa. Parecía que iba a ser un segundo Rafa Márquez, no llega, y hasta la fecha no hemos tenido un defensa mexicano como Rafita. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. Creo que es nuestro talón de Aquiles, el cual no hemos puesto el dedo sobre el renglón, pero esperemos que algún día vuelva a salir un Rafa Márquez en las filas del Cruz Azul, del Atlas, de las Chivas, del América, de los Pumas, de los Tigres, de los Rayados, del Monterrey. Alguien que empiece otra vez nuevamente a agarrar a esos niños, que les enseñen videos de esta calidad que tenía Rafa, cómo se jugaba. Los tiempos, si bien es cierto, han cambiado, pero un defensa tiene que ser una persona con seguridad, el primer hombre, el cual podría salir el equipo, agarrar esa pelota, ese liderazgo, empezar a repartir el medio campo, un defensa ofensivo, no tanto defensivo, ¿no? Que pudiera darle esas salidas a los jugadores, ese liderazgo, ¿no? Esa garra, esa pasión, que no solamente hoy se sientan los olores de los billetes, sino que se sienta realmente el amor al escudo. El futbolista creo que tiene la ilusión de llegar a grandes niveles, de llegar a grandes equipos de Europa, y yo creo que esa ambición que se tenía antes, esa hambre, ese profesionalismo, me parece que está siendo muy marginada. Hoy ya creo que los futbolistas empiezan a hacer o se empiezan a ir por otras índoles, ¿no? La cuestión monetaria, el cómo se ve, qué carro van a traer, en qué casa van a vivir, cuánto es lo que van a ganar y percibir ellos, si bien es cierto son profesionales y de eso viven. No sé si antes era para un futbolista de esos años un requisito eso, el hecho de que un jugador, un niño, comience en una cantera queriendo llegar a las inferiores, a la sub-17, sub-15, llegar a un primer equipo, pisar un estadio lleno de gente. El avión, se me va. El cual creo que es la ilusión de todos los niños que algún día tuvimos, ¿no? El hecho de ver a nuestras figuras, jugar con ellos, tocar la pelota,
poder entrenar con ellos, pues era algo que a cualquier chaval se le podía hacer una ilusión bastante fantástica, probablemente a lo mejor bastante imposible, ¿no? Pero los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. El problema es que cuando ya se cumple el sueño, ya las ganas, ya el hecho de estar ahí empieza a ir de arriba para abajo, empieza a haber un declive, empieza el tema de la fama, empieza el tema de las redes sociales, y yo creo que eso hace que hoy el futbolista se distraiga bastante y no tenga la concentración que se tenía en esos años. Pues bueno, no es una crítica al futbolista, es una visión que se tiene, que hoy se escucha ante los medios, que se ve en las redes sociales. Creo que el futbolista ha perdido esa hambre, ¿no? que se tenía antes, el jugar por amor a una playera, por amor a un escudo, el cual lo estaba representando, lo estaba sacando de su país y dándole un giro. O sea, yo tiene poco tiempo que yo conocí Europa, me enamoré de sus calles, me enamoré de sus olores, me enamoré de sus ciudades, y yo quise hacer una historia en mi cabeza. ¿Qué ilusión tendrá un chaval nacido en cualquier ciudad del país mexicano, de otros países, el querer llegar a un primer equipo, el poder ser una estrella, el poder sobresalir, el que la gente ya empiece a mirar lo talentoso que llega a ser, y que un equipo europeo del Milan, del París, del Madrid, del Barcelona, del Bayern, etcétera, etcétera, que empieza a fijarse en un jugador brasileño, argentino, venezolano, peruano, mexicano, estadounidense, y que lo invite a formar parte, o que lo llegue a contratar. Bueno, una invitación, porque también nos ha tocado ver las invitaciones que hacen estos equipos grandes a jugadores sub 10, sub 15, para que vayan a las canteras y prueben, ¿no? Se vayan a probar. El hecho de tocar tierras europeas, creo que ya la mente empieza a segregar algo, ¿no? De que ya estás del otro lado. No has conseguido nada, no has conseguido nada, porque solamente vas a una prueba. Pero el hecho de tocar ya esas tierras europeas, el ver otro estilo de campos, el ver el otro estilo de juegos, otros compañeros de diversas nacionalidades, nunca tuve esa oportunidad. Yo nunca pude jugar en Europa. Me tocó jugar aquí en algunos estadios mexicanos, llegar a la tercera división y ya. Pero esa gente que ha tenido esa oportunidad, ¿por qué no dar el extra? ¿Por qué no dar el otro? Ya no el ya mérito, el conformarse. ¿Por qué la mentalidad del mexicano tiene que ser: ya estoy aquí, ya me tomé la foto, ya me están viendo, y empezar a agrandarse y agrandarse y agrandarse sin haber conseguido absolutamente nada, ¿no? Yo platicábamos en el video anterior de Diego, de Maradona, y platicábamos su historia, ¿no? Inicia en Villafiorito, en un barrio pobre. Si no han visto mi video de Diego, por favor, vayan a verlo. Se los voy a dejar acá abajo, ¿no? Les voy a dejar el link para que ustedes vayan, lo visiten, le den muchos likes, ¿no? Comenten para ver qué tal les parece la historia del Diego. Y pues bueno, retomemos en lo que estamos ahorita. Esa hambre, esa ambición futbolística, el cual hoy se ha perdido, pues ha llevado a conformarse jugar en las ligas nacionales. Una liga muy bien pagada, una de las ligas
bien remuneradas, pues es la Liga Mexicana. Pero, y muchos futbolistas llegan a conformarse con estar aquí. A mí me gustaría tener a un Giovanni, ¿no? A los hermanos Dos Santos, nuevamente empezar de cantera europea, llegar al primer equipo. Con ellos terminamos la historia de jugadores mexicanos en el Barcelona. Ya no ha habido otro más. ¿Y por qué hago un paréntesis bastante grande respecto a la vida de hoy de un futbolista en la actualidad a un futbolista en la antigüedad? ¿Por qué? Porque hoy nosotros como mexicanos creo que ya no aportamos tantos jugadores al extranjero. Hoy tenemos ya muy pocos jugadores mexicanos en el extranjero. La falta de profesionalismo, el conformismo, el saber que aquí les pueden pagar más, ir a la MLS a que le paguen unos buenos dólares, pero pues ya no es lo mismo de la ilusión de llegar a un Arsenal, ¿no? De llegar a un Liverpool, a los Manchester. Creo que eso poco a poco vamos reduciendo bastante fuerte la exportación de jugadores mexicanos a las ligas europeas. Pues bueno, vamos a volver a retomar lo de Rafa. Quería yo decirlo, quería sacarlo de mi pecho porque es algo como futbolista que a mí me da coraje ya no ver tantos Rafas hoy en día, ¿no? Y pues ya de hacer un análisis bastante crítico a los jugadores mexicanos, que no es una crítica, al contrario, sí creo que es un reclamo a los directivos, ¿no? El cual necesitamos crear nuevamente jóvenes con esos talentos que se tenían antes, con esas ambiciones, con esas ganas de querer comerse al mundo. Pues bueno, ojalá alguien, si alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, por favor, háganoslo saber ahí en los comentarios. Aquí las críticas son válidas, es para retroalimentar video tras video, y pues va a ser fantástico también ver si coincidimos o no coincidimos, que también es buenísimo, ¿no? Denle like, denle seguir a mi página, agrandemos, ¿no? Esta comunidad de fútbol con café. Échese su cafecito, ya les platiqué que yo tengo aquí el mío, un cafecito oaxaqueño, y pues bueno, ya después de hacer una crítica, ¿no? a los jugadores directivos que manejan el fútbol mexicano, pues es que no es como tal una crítica. Ojalá, espero que no lo tomen así. Ya creo que ojalá, esperemos que dentro del fútbol mexicano regrese otra vez el ascenso para que nuevamente volvamos a tener una liga muy competitiva como teníamos antes, ¿no? Jugar otra vez Libertadores, y bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Ya me estoy metiendo mucho a otros lados. Eso solamente es algo que quise sacar de mi roco pecho, el cual es alzar la voz como un hincha del fútbol. Y regresando a lo de Rafa, ¿por qué? Bueno, a ver, ¿por qué lo hago? Porque este video es dedicado a Rafa, bien es cierto, pero me gustaría que muchos de ustedes, papás, tíos, gente de mi edad, de 30 para arriba, ¿no? Se los enseñáramos a los chavales que apenas están comenzando, y le enseñáramos realmente qué jugadores sobresalientes tuvimos en México, y uno de ellos fue Rafa Márquez. Por eso es que es también todo este tipo de la crítica, para que ustedes también pues volteamos a ver, y digo, no puedo hacer nada, pero pues yo creo que el fútbol es de retroalimentaciones, ¿no? De ir viendo como aficionados qué podemos hacer con nuestros equipos. Pero bueno, ya
ya acabo con esto, acabo de hacer una catarsis bastante fuerte y regresemos con Rafita. Pues bueno, pues viene, como comentábamos, viene ese declive bastante fuerte para él. El 28 de abril del 2009, durante la semifinal ante el Chelsea, sufre una lesión de rodilla que haría que visitara el quirófano. Nuevamente se vuelve a perder toda la temporada, no sin antes decir que en esa temporada el Barça pues crea algo histórico, que es un triplete y ganando la Champions al Manchester United. Llegaría lo que nadie hubiese querido, el fin de Rafa Márquez. Ese fin que dejaría huella dentro del Barcelona, un fin bastante consagrado como una leyenda culé, como una leyenda mexicana, dejando muy en alto su nombre. El número 4 ya pesaba dentro del equipo, una playera portándola, que alguien o otro jugador que viniera de atrás o que fuera un fichaje portando el número 4, iba a hacer mucha referencia que ese número era icónico y que era de Rafita Márquez, de nuestro capitán del Barcelona, ¿no? Un jugador demasiado completo, y llegaría su fin el 31 de julio del 2010. Lo convertiría en el jugador no europeo con más partidos internacionales en la historia del club y octavo extranjero con más partidos internacionales. Bueno, pues él juega 46 partidos de Champions, ¿no? Un jugador mexicano y de la CONCACAF, el cual sería en ese tiempo el único jugador que había levantado la Champions, con más partidos jugando Champions. Pero vendría otro mexicano, ¿no? Vendría Chicharito Hernández a mover las cifras y pues a jugar un poco más partidos que Rafita, ¿no? Otro mexicano que también deja huella bastante grande en el Manchester United de Inglaterra. Es lo que comentábamos, ¿no? Que hoy ya no tenemos tantos referentes en grandes clubes, y pues bueno, viene a superar la cifra de Rafa Márquez en juegos jugados de Champions. ¿Cómo se va Rafa? Pues se va con 4 títulos de Liga, 3 de Supercopa de España, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, 3 de Copas Cataluñas, 2 Champions y una Supercopa Europea. Juega 7 temporadas, 245 partidos, 1835 minutos jugados, y 13 goles. Creo que algo poco, ¿no? Creo que algo muy poquito, ¿verdad? No, híjoles, se ganó todos los títulos que podía haber ganado dentro del Barça. Por eso, Rafa es para mí uno de los jugadores completos, muy completos que ha tenido el fútbol. No, es uno de los jugadores que te podía hacer gol desde un tiro libre hasta de cabeza, no, una marca bastante ruda, bastante legal, sin dañar al compañero, un jugador referente en todos los sentidos, tanto en la selección como en el Barça. Pues bueno, acabaría Rafa Márquez con el Barcelona como jugador, porque después, años después, vendría una revancha, el cual lo vuelve a hacer muy bien. Vamos acabando con el video. Compartan, coméntenos qué recuerdos tienen de Rafa dentro del Barcelona, cómo Rafa cómo pudo marcar la vida de alguien jugando fútbol,
dentro o fuera de la cancha. Para ustedes, ¿qué representa Rafa Márquez? ¿No? Para ustedes, ¿qué representa el número 4 cuando ustedes lo ven en la selección mexicana o en las playeras del Barça? ¿Qué es lo que logran ustedes ver dentro de ese jugador? ¿Cómo lo caracterizan? ¿Cómo lo califican? Coméntenos aquí, sigan la página, denle like, compartan, que alguien más lo vea, que alguien más le interese. Probablemente a lo mejor me falta otro poco más, no soy nuevo en esto, estoy tratando de dar lo mejor de mí. De repente creo que voy a tener algunas fallas. El hecho de estar ante una cámara también no es nada fácil, a pesar que estoy yo y mi esposa nada más. El burro por delante. Pero pues bueno, esperemos que miles y millones de gente pues lo logre ver. Gente del Barcelona, si por ahí me logran ver, por favor coméntenme para ustedes qué fue la sensación de tener a un jugador mexicano, ¿no? Siendo capitán del equipo culé, ¿no? Para ustedes, qué sensación dejó Rafa Márquez en la Liga Española. Los equipos contrarios, que no sé si recuerden también el juego de Rafa, por ahí, ¿no? Si me logran ver en otros países, si logran detectar a Rafa Márquez, pues háganmelo saber, ¿no? Háganmelo saber, comenten mucho. Vamos a tratar, en cuanto empiecen a caer los comentarios, a tratar de responder todo lo que podamos. Pueden estar o no de acuerdo o desacuerdo conmigo, es válido, no tengo la verdad absoluta, es solamente un análisis, ¿no? De repente se me cuatrapea la cabeza de tantas cosas que veo, que escucho, que estudio de los jugadores para dar este video. De repente se me cruzan las fechas, de repente se me cruzan los nombres. Bueno, es todo un lío, pero lo hago con mucho amor, lo hago con mucho corazón para que ustedes pues integremos esta familia y esta comunidad. Pues bueno, creo que va a ser el último sorbito de cafecito, ¿no? El cual vamos a ir terminando el video. Y para ya culminar, pues vamos a culminar también con la historia de Rafa. Rafa tenía su visión de ya terminar su carrera futbolística. Por ahí llega una oferta de la Juve, el cual la rechaza. Después él se arrepentiría de haber rechazado esa oferta, porque él calculó mal los tiempos de su retiro. Se va al Red Bull de Nueva York, muy criticado. La gente esperaba más de él, más bien dicho, esperaba más de él, ¿no? Esperaba más compromiso ante el equipo, ante lo que representaba la playera. Tiene probablemente a lo mejor una temporada con el Red Bull, se vuelve a reunir con su amigo del Barça, Thierry Henry. Él mismo comenta que él esperaba más de la MLS, que él esperaba más del juego gringo, y él se arrepiente de haber no fichado por la Juve. Creo que Rafa sí, bien es cierto, calcula mal los tiempos. Nos hubiese gustado verlo también en la Juve, en un equipo de los grandes de Italia. Pero bueno, regresa a México, regresa con el Club León, el cual la verdad creo que lo hace bastante bien, porque gana un bicampeonato con el Club León, y pues se va en hombros, ¿no? Porque vuelve a regresar nuevamente al fútbol europeo. Se va al Hellas Verona. Él llega el 7 de agosto de 2014. Él todavía tiene fuerzas, lo hace bien. Un Hellas Verona bastante pues de los equipos de tabla para abajo. Quería sacarse la espinita, quería tener otra revancha. Él tenía la desesperación
por volver nuevamente a un equipo europeo, y pues lo hace con este equipo italiano. Hace un buen papel, no tan relevante como ya venía con el Club León de aquí de México, pero pues bueno. Y ahora sí, regresa para despedirse. Regresa al equipo de sus amores, regresa al Atlas, un Atlas que lo vio partir de muy niño, un Atlas el cual lo crece como futbolista, ¿no? Recordemos que Rafa es de Michoacán, Guadalajara lo recibe muy chico, y es el que hace la formación futbolística de Rafa Márquez para que él pudiera brillar en el fútbol europeo. Él ahí se despide, él ahí termina su carrera futbolística, y creo que una carrera futbolística bastante brillante, bastante buena en hombros, con 1000 estrellas, con títulos ganados internacionales, nacionales también. Y pues bueno, inicia la carrera de director técnico, ¿no? El cual ahorita es el suplente del Vasco Aguirre en la selección mexicana, en la selección grande. Yo creo que ahí voy a meterme en un lío, pero él venía del Barcelona Athletic. Nuevamente el Barcelona le da la oportunidad de regresar a las canchas, que lo vieron también crecer como futbolista, nuevamente a los terrenos de entrenamiento, pero desde el banquillo, él siendo el director técnico, el cual lo hace bastante bien, ¿no? Lleva al equipo a playoff, lo elimina el Real Madrid Castilla, le dieron un contrato más, una extensión más, pero viene esta oportunidad de agarrar junto con Javier Aguirre las riendas de la selección mexicana. ¿Qué me hubiese gustado para Rafa? Que hubiese seguido su trayectoria como entrenador en un equipo como el Barcelona Athletic, el cual le iba a dar más capacidad, le iba más experiencia, ¿no? Sonó muy fuerte sonó para agarrar al primer equipo antes de la llegada de Hans Flick. Él era uno de los pioneros para llegar al primer equipo y dirigirlo. Me parece bastante sensato por la parte directiva del Barcelona el no haberlo elegido como entrenador del primer equipo, porque Rafa tiene muy poco tiempo siendo entrenador. ¿Qué me hubiese gustado? Sí, ser suplente o formar parte del cuerpo directivo de Hansi Flick. Eso sí me hubiese gustado bastante. Eso lo hubiese hecho un entrenador con experiencia, con porte, con autoridad. A lo mejor un equipo de tabla para abajo, probablemente de cualquier liga, italiana, inglesa, francesa, la misma española, para poder empezar a agarrar mucha experiencia. Pero bueno, yo no soy Rafa Márquez. ¿Ustedes qué opinan con la llegada de Rafa a la selección mexicana? ¿Qué opinan haber dejado este proyecto como entrenador del Barça Athletic? Porque si bien es cierto, el título los títulos que hoy gana el Barça, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa, también va un mérito bastante fuerte para Rafa. De ahí salen jugadores de la masía que Rafa hizo, ¿no? Cubarsí es uno de los jugadores que está muy agradecido con nuestro Kaiser mexicano, el cual cada entrevista que él tiene la oportunidad hace referencia que Rafita fue el que, o agradece a Rafa que lo haya logrado subir a primera división, al primer equipo, y que lo haya formado en las inferiores, ¿no? Por ahí están otros jugadores el cual también agradecen a Rafa el haberlos creado,
Y por eso yo les comento que la llegada de Rafa Márquez a la selección fue muy rápido. Bueno, vamos a tener Rafa para largo y para mucho rato. Ojalá un día el fútbol español o el mismo Barça lo apremie y lo veamos en el banquillo, ¿no? Dirigiendo al primer equipo. ¿Por qué no tener esa ilusión de verlo nuevamente portando los colores del Barcelona? Pues hasta aquí la vamos a dejar, mis amigos. Yo soy Tito Mayer. Este es su canal Fútbol con Café. Por favor, síganos, denle like, ¿no? Compartan, hagamos esto grande. Por ahí también vamos a dejar también mis redes sociales, TikTok, Instagram, ¿no? Estamos comenzando, pero por favor, muchos corazoncitos y ojalá y espero les haya gustado mucho. Coméntenos nuevamente qué fue lo que ustedes esperaban de este video, qué me hizo falta o qué fue lo que sobró también, ¿no? ¿Qué opinan sobre Rafa Márquez en el Barcelona, Rafa Márquez en el fútbol mexicano, como Rafa Márquez como entrenador, Rafa Márquez como entrenador de la selección mexicana? Coméntenos y vamos a estar para ustedes. Nos vemos, bye.